Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie El fuego de los cuatro elementos. Se prometió a sí misma que escucharía a su amada de ahora en adelante, porque si no hubiera sido solo un pequeño incidente, no había podido cumplir su promesa de estar siempre al lado de su novia Titaya. Además, Pane todavía no aceptaba su relación, pero Hima sabía que tendrían que enfrentar todos los obstáculos, juntos hasta alcanzar la felicidad. Hima, ¿cómo estás? Por la edad. También vinieron. No íbamos a dejar que Titaya viniera sola. Cuando supimos que estabas en el hospital, vinimos lo más rápido posible. Ya estoy mejor, gracias a todos por su preocupación. Pero ¿cómo supieron que estaba aquí? Llamé varias veces hasta que alguien contestó y dijo que habías tenido un accidente y que estabas en el hospital. ¿Quién contestó y dónde está mi celular? La tía Pane. Aquí me abrió los ojos con sorpresa, ya que no había imaginado que Pane respondería al llamado y le proporcionaría información a Titaya. Esto significaba que Pane tenía el celular de Ajima, y por los objetos en la habitación era evidente que Pane había estado de guardia durante la noche. Pane saludó a la Daya y su esposa sin mostrar intención de pelear con Titaya y se dirigió al sofá donde había descansado la noche anterior. La habitación quedó en silencio por un momento. Pane, ¿le contaste a Titaya sobre el accidente? A Titaya llamó tantas veces que me irrité y terminé contestando. Gracias. Ajima le quitó el teléfono a la tía Pane y se lo devolvió, ya que la tensión en el aire dificultaba la respiración. Aunque Pane no estaba atacando a Titaya, la pequeña Titaya estaba claramente nerviosa y tranquila, lo que hizo que Ajima sintiera compasión por ella. Después de tantas horas en la carretera, todavía no hemos comido nada. Lada, ¿comemos algo? Claro, Apo. ¿A Titaya quieres venir con nosotras? Que Titaya se quede un rato más. No quedó claro si la sugerencia de Apo mejoró o empeoró la situación, ya que solo tensó aún más el ambiente. Al final solo quedaron 3 personas en la habitación, incluyendo a Jima, quien aún sufría dolor y se preguntaba si podría intervenir si la tía Pane quería discutir con su amada. Tía, ¿ya comiste? Ya he comido, ¿tú tienes hambre? Un poco. Llamaré a la enfermera. ¿Puedo llamar yo a la enfermera? Dijo Titaya. Tú quédate aquí. A Titaya sonrió torpemente cuando la tía la rechazó, quien se levantó y se fue, a quien aprovechó la oportunidad para tomarle la mano y animarla, diciéndole que estaba haciendo un buen trabajo intentando hablar con la tía Pane. Lo estás haciendo bien, Titaya. Quizás debería irme, no quiero molestar a la tía. No, claro que no, quédate, necesito tu apoyo. Pero, antes de que Titaya pudiera discutir, la tía regresó con la comida al hospital. Eran gachas que, a juzgar por el aspecto, no parecían muy apetitosas. ¿Por qué estás ahí parada? Quítate del camino. Está bien. Ajima, si ves a la orilla te daré de comer. Ajima batía aceptó las gachas sin quejarse, pero era evidente que no le gustaba la comida. Después de unas cucharadas, Pane suspiró y le entregó la tarea a Titaya. A Titaya, ven aquí. Sí, ¿qué hago? Ayuda a alimentar a Ajima, voy a descansar. La situación tomó a Ajima y a Titaya por sorpresa, pero no desaprovecharon la oportunidad. A Titaya alimentó a Ajima con cariño y ella parecía más animada. Está delicioso, ¿quieres más? Llámame Han. Pero la tía Pan está aquí. Si no me llamas Han, no me voy a recuperar rápidamente. Alidaya finalmente cedió y llamó a Han cariñosamente. Aunque empezaron a salir, Han parecía dura, pero ahora mostraba un lado cariñoso que Titaya encontraba adorable. Necesito irme pronto. ¿A dónde? De vuelta a Joaquín, tengo que ir con la Daya, ¿pues tienes que irte? A Titaya negó con la cabeza. Aunque no quería admitirlo, no quería mostrar a la Daya por más de lo que ya lo había hecho, pues agradecía su apoyo. Además tenía responsabilidades como becaria y no podía quedarse más tiempo. Si vas a hacer sufrir a mi sobrina, entonces olvídala, Titaya. ¿Qué sucede, tía? No creas que no sé qué pasa. Sé que estás en Joaquín con Addison, el hermano de Akane, y Ajima siempre viaja para verte. Siguen juntos a pesar de lo que dije. Ustedes dos siguen en secreto, y eso provocó el accidente. Ajima se está exigiendo demasiado, conduciendo y trabajando sin descanso. Si regresa a Joaquín, ¿quién puede garantizar que no ocurra otro accidente? Y si es peor, ¿cómo asumirá la responsabilidad, Titaya? Pane, no es culpa de Titaya, no voy a romper con ella, nos queremos mucho. Aunque estuviera en Charray o otro país, la seguiría, no nos vamos a separar. No te hablo a ti, Ajima, hablo con Titaya. Y no hablarás hasta que te dé permiso, tía Pane. Ajima cerró la boca, bajó la mirada severa y dejó continuar la conversación. No puedes volver a Joaquín, tienes que quedarte aquí y cuidar de Ajima hasta que se recupere. ¿Qué quieres decir? ¿Aún no lo entiendes? Quiero que cuides de ella. ¿Quieres que cuides de Ajima? ¿Quieres decir que me dejas cuidarla? Te permitiré quedarte a su lado si la haces feliz. Si no puedes, entonces te enviaré lejos yo misma. Y entonces, ¿crees que puedes hacer feliz a mi sobrina? Este es el plato favorito de Jima. Pane, guárdalo para Jima cuando vuelva a comer. Comeré algo más. Solo te advierto, no te prohíbo comer. Realmente te resulta difícil comprender las cosas, ¿verdad, Titaya? Lo siento. A Titaya se disculpó con la tía, quien no parecía muy contenta con ella.
La mujer mayor se quejó de que a Titaya le costaba entender las cosas y Titaya realmente no entendía por qué la tía la había invitado a cenar esa noche. Quizás fue porque Jima y su padre no estaban en casa. Desde que Jima se recuperó con a Titaya cuidándola de cerca, según lo permitía. Pane le pidió a Titaya que se quedara en la casa de Guatín para cuidar de su sobrina y hacerla feliz. Sin embargo, Titaya no estaba segura de si después de la decisión de Jima y de la recuperación de ella, Pane iba a echarla de nuevo. Habían pasado casi 2 semanas desde que Titaya había regresado a casa y la tía aún no había encontrado una razón para echarla. ¿Cómo puedes cuidar bien de mi sobrina si no sabes qué le gusta o le disgusta? Por eso te lo advierto, para que lo recuerdes. No te preocupes, tía, aunque tenga algunos defectos, cuidaré de Jima lo mejor posible. No sé qué ve a Jima en ti para que estés tan apegada, a ti. Aunque Jima ame a alguien, puedo decir que yo también la amaré, pero intentaré aceptarla si su comportamiento no me afecta. A Titaya agradeció a la tía por el esfuerzo de abrir su corazón. A pesar de la aversión y los prejuicios de la tía, Atitaya estaba feliz de que la persona importante para Jima intentara aceptarla más que antes. Pane no necesitaba amarla y quererla como Kane lo hacía, pero permitir que Atitaya amara y cuidara de Jima era suficiente. Gracias por aceptarme. Sé que sigues resistiéndote. Un día, si Jima tiene que elegir entre nosotras, te elegirá a ti, lo sé. Sufrirás aún más si sigo interponiéndome en su relación. Eso no es cierto, Jima no me elegiría a mí. Atitaya, ahora me has vencido. Quien gane podrá decir lo que quiera para quedar bien. Nunca pensé que te ganaría, y tú no eres una perdedora. Atitaya explicó que no consideraba eso una victoria sobre la tía Pane, simplemente porque había recibido el amor de Jima. No pensaba así y deseaba que la situación en el hogar Wadrin fuera armoniosa, con amor y comprensión mutua para que todos pudieran ser felices juntos. ¿Qué quieres decir con eso? Nunca pensé en competir contigo. El amor de Jima por mí es diferente al cual siente por ti. No podría reemplazarte. Estoy contenta con mi puesto. Estoy segura de que si tuviera que elegir, a Jima te elegiría a ti. ¿De verdad lo crees, Atitaya? Sí, estoy agradecida de que la persona más querida de Jima seas tu tía Pani y me haya permitido amarla y ser feliz. No hice mucho, solo lo hice por ella, por mi sobrina. Cuando me preguntaste si podía ser feliz a Jima, la verdad es que puedo, pero es una pequeña parte de su felicidad. Pero quien realmente hace muy feliz a Jima eres tú, tía Pane. Atitaya, ¿qué pasó? Viniste corriendo. La tía Pane. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que te haga daño? No, eso no es. Ajima respondió con dulzura, aunque su corazón estaba preocupado y angustiado tras enterarse por el personal de la oficina de que Atitaya había regresado antes de lo previsto por orden de la tía. Temió que Pane estuviera molestando a su amada mientras ella y su padre no estaban en casa. A pesar de ello, en las últimas 2 semanas no había ocurrido nada malo. Pero ¿quién habría pensado que al regresar a Jima a casa a toda prisa se encontraría con la tía Pane y a Titaya juntas en la cocina, preparando el plato favorito de Jima, cuyo delicioso aroma se extendía por toda la habitación? Pane supervisaba de cerca a la nueva cocinera. ¿Qué haces? Huele de maravilla. Le estoy enseñando a Titaya a cocinar. Pane le está enseñando a Titaya a cocinar. Sí, es tu plato favorito. A Titaya quiere aprender y yo le estoy enseñando. ¿Pero será tan delicioso como el de Pane? No creo que Titaya pueda hacerlo tan bueno. Si a Titaya lo hizo con cariño, quedará delicioso. Pero la tía Pane siempre es mejor. No necesitas adularme. La joven rió mientras a Jima la elogiaba cariñosamente, antes de girarse para elogiar a la tía de la misma manera, abrazándola para que no se molestara. De las risas y el ambiente alegre de la cocina era fácil sentir la felicidad de un día cualquiera en esa casa. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense mucho y nos vemos. Bye bye.